escucharéis de pestes. Amén. De guerras y rumores de guerra. Pero no se preocupen, todavía no es el final. Son principios de dolores. Fortalécete para lo que viene. Amén. ¿Alguien dice amén? Fortalécete para lo que viene. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de Jotam, y mirábamos la escritura que decía que Jotam se hizo fuerte. Amén. Jotam se hizo fuerte, y estábamos mirando el por qué y cómo Jotam se hizo fuerte. Dice que Jotam se hizo fuerte porque preparó, ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Amén. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, que Jotam se hizo fuerte, no solamente físicamente, pero espiritualmente y aún económicamente se hizo fuerte. Y estuvimos mirando que hay muchos caminos que nosotros llevamos. Caminos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con las finanzas, nuestra vida espiritual, nuestro camino en servicio a Dios, nuestro camino de esta vida. Y Él se hizo fuerte porque Él ordenó sus caminos. Él puso en orden todo de acuerdo a lo que Dios había establecido. Por eso es que delante de Jehová su Dios. Amén. Dios tiene caminos y Él nos dice cómo nosotros debemos de vivir en el matrimonio. ¿Alguien dice amén? Y estábamos mirando que si usted tiene un matrimonio o una relación débil, usted la tiene que fortalecer, y eso se fortalece solamente poniendo en orden su matrimonio de acuerdo a lo establecido por Dios. No se va a fortalecer el matrimonio. Ay, es que viene el día de San Valentín, el día de los enamorados, y voy a fortalecer mi matrimonio si le compro unos chocolates, si le compro un diamante, si la llevo al cine, y si ese día le digo mi amor, pero todo el resto del año le da espinas, malos tratos, malas palabras, desprecios y menosprecios, y es una relación débil. Y usted puede aplicar esos mismos principios en todas las áreas, en su trabajo, en la relación con Dios, en nuestro servicio a Dios. Y podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que todo va a estar bien cuando realmente todo está a punto de caer. Jotam dejó la debilidad y se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Si usted no tiene una vida fuerte, una relación fuerte, en cualquier aspecto, cualquier mosquito lo va a derribar. Cualquier mosquito. Si el matrimonio está muy apenas, llega un mosquito y se deshizo el matrimonio. Si económicamente está débil, llega una crisis, llega una reventada de llanta y ya se arruinó, ya no pudo más. Si tiene una mala relación con Dios, le llega una duda y se va al mundo. O le llega cualquier tentación y rapidito cae en pecado. Cualquier mosquito lo derriba cuando está en debilidad. Esta pandemia, ¿verdad?, y todas otras circunstancias en nuestra vida, especialmente la pandemia, vino
agitar las aguas. Vino a agitar las aguas porque todo se miraba muy bonito, todos se miraban muy bonitos. Y vino y agitó las aguas. Y lo único que hizo ese agitamiento de aguas, esa situación, ese problema, vino a manifestar lo que siempre había estado allí. Debilidad, basurita, falta de fe, falta de confianza en Dios, falta de creerle a Dios. Y de repente hasta resentimiento o odio en contra de un hermano al otro, hasta que llegó la pandemia. Ahora sí le voy a soltar lo que yo pienso de él. Nunca le había creído, nunca me había caído bien, pero ahora sí se lo voy a decir. Y otros se fueron para el mundo. Vino a mostrar, cuando llega un problema, un agitamiento, algo que nos agita. Por eso le digo que cualquier mosquito, ¿verdad? Cuando llega un mosquito al matrimonio, si hay debilidad en esa relación, ese agitamiento simple y sencilla muestra lo que siempre ve allí, un matrimonio débil. Muchas de estas cosas que suceden en nuestra vida, lo que vienen a mostrar es que hay debilidad espiritual. Debilidad espiritual. Dígame si le miento, pero verdad que, bueno, yo no sé si a algunos cómo les fue con el virus, pero verdad que cuando a algunos les dio el virus o llegó un problema fuerte a su vida, lo primero que sintieron muchos era que, o creyeron era que a lo mejor se iban a morir y que tenían que arreglar su vida con el Señor. ¿Alguien dice amén? No. Nadie va a decir amén. Cuando se agitan las aguas, se manifiesta lo que siempre ha estado ahí, pero no lo queríamos ver. Nos dimos cuenta que de repente nos podemos morir y nos dimos cuenta que no estábamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Nos dimos cuenta que habían cosas que estábamos haciendo que Dios quería que dejáramos de hacer. Nos dimos cuenta que en sí no teníamos una buena relación de oración con nuestro Dios. Nos dimos cuenta que estábamos viviendo quizás nomás una tradición. Quizás simple y sencillamente estábamos viviendo lo que era una rutina. Y quizás nos dimos cuenta, como decía nuestra hermana Amy ahorita al principio, de que realmente no le creemos a Dios. De que realmente no le creemos. Por eso le digo, el título es Fortalécete para lo que viene. Fortalécete para lo que viene. Vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10, y deme un fuerte amén cuando ya lo tenga. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Fortalécete para lo que viene. ¿Qué es lo que viene, hermano? Un día malo. Un día malo. ¿Cuándo llegará? No lo sé. ¿Qué es un día malo? Todos hemos tenido días malos, pero no ese tipo de días malos. Algunos a veces piensan que un día malo es cuando me levanté, quise prender el carro. Ay, tengo un día malo, no prendió mi carro. Un día malo, ay, voy para el trabajo y está el tráfico, voy a llegar tarde. Un día malo. Se le olvidó el lonche porque no prendió la batería, y por el tráfico ir pensando se le olvidó el lonche. Ay, voy a tener un día malo. No estamos hablando de esos días malos, porque aún cuando se levantan algunos tienen un día malo con su pelo, ¿verdad? Dice, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, tenía todos los días malos. Me bañaba y me peinaba y me ponía una cachucha para dormirme, para que mi pelo amaneciera bien peinadito, porque tenía pelo de valiente. ¿Sabe cuál es el pelo de valiente? Ese que nunca se hace para atrás, nunca se quería peinar. No me lo podía peinar mi pelo. Entonces me tenía que dormir con una media en mi cabeza, con una cachucha. El problema era que en la noche me volteaba de un lado para otro, se me quitaba la cachucha y me levantaba con un copete por acá. Me levantaba, me echaba agua, me echaba hairspray, me echaba gel, me echaba todo, y el pelo ahí voy. Parecía que tenía doble cachucha. Esos son, que le dicen en inglés, a bad hair day. Bad hair day. Cuando está húmedo los días, ¿verdad? Las hermanas o las mujeres batallan con su pelo, ¿verdad? Cuando está bien húmedo, se hacen los churros y ya lo traen bien lacio. Y otras lo traen todo así, parece un nido de urracas. Es a bad day, un día malo. Pero no está hablando aquí de esos días malos. Está hablando aquí que viene y llegará un día malo donde cada uno de nosotros seremos atacados por cosas que están mucho más fuertes en veces que nosotros. En veces. Mire lo que dice allí, ¿verdad? El apóstol Pablo. Dice en el versículo 12, bueno, desde el versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el día malo. Una acechanza del diablo. Una acechanza, un ataque del diablo. Pero no solamente del diablo, sino que también dice ahí en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Imagínense lo que está diciendo: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está haciendo referencia a un ataque espiritual. A un ataque espiritual que puede llegar por cualquier lado y aún utilizar a cualquier persona.
Está hablando de algo espiritual que se materializa para atacarnos. Puede ser a través de una ofensa, puede ser a través de una tentación, de una seducción, de una perversidad, puede ser a través de un engaño, puede ser a través de una mentira, de una falsa doctrina. Hay muchas formas en cómo cada uno de nosotros vamos a experimentar el día malo. Lo importante aquí es saber que cuando llegue ese día malo, lo que queremos nosotros es permanecer de pie, firmes. Amén. Usted no quiere estar como aquel, ¿verdad?, que andaba mirando la vitrina del diablo. La vitrina del diablo donde están todas las tentaciones. Y aquel hermano andaba allí mirando la vitrina del diablo, adulterio, dinero y tantas tentaciones. Y le dice al diablo: ay, Satanás, mejor no me tientes, mejor llévame. En otras palabras estaba diciendo: ay, es tanto lo que miro y es tanto lo que deseo que no quiero estar refrenándome. Mejor quiero entregarme. Mejor quiero rendirme. Porque hay tantas cosas que vienen a la vida. En veces no solamente son tentaciones, sino en veces también son dudas. Hay personas que han dudado acerca de Dios. Les digo que no solamente la pandemia, pero otras cosas han llevado a la gente a dudar de Dios. Bueno, ¿y si Dios es tan fuerte? Y si Dios está en control, ¿por qué suceden estas cosas? Pero como la persona está débil, no ha entendido ni ha aceptado lo que el Señor Jesucristo dijo bien clarito: que era necesario que vinieran estas cosas. Escucharéis de pestes, ¿ven?, de guerras y rumores de guerra. Pero no se preocupen, todavía no es el final. Son principios de dolores. Pero el cristiano moderno, el cristiano del día de hoy, no quiere ninguna incomodidad. No quiere enfrentar ninguna prueba porque está ya en el piso. Ya está rindiéndose, ya está tirando la toalla, ya abandonó la iglesia, ya se fue de Cristo. Porque como quiera, al final del día nada cambia según ellos. Son acechanzas del diablo. Y el apóstol Pablo sabía exactamente de lo que estaba hablando, porque el apóstol Pablo vivió persecución, golpes, azotes, hambre, peligro de muerte. Era odiado por todos los hombres. Pero al final del día, cuando le llegaba a él su mal día, el día malo, el apóstol Pablo permanecía firme, avanzando. Por eso cuando el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia y nos dice a nosotros, nos dice él aquí la clave. Nos dice él aquí qué es lo que tenemos que hacer para que cuando nos llegue el día malo, para que cuando nos llegue el día malo, estemos firmes. Amén. Yo les decía el domingo pasado que gracias a Dios comenzamos el año, iniciamos el año, y mi deseo es que lo comencemos, lo vivamos en pasión, en fuerza para el Señor, y que terminemos el año sirviendo a Cristo nuestro Señor. Amén. Que terminemos con pasión este año. Que terminemos con fuerza espiritual. Que no vaya a decir alguien, ¿verdad? Porque lo hemos visto.
Pues mira, aquel comenzó, pero ya no terminó el año. Y ahorita lo vamos a mirar por qué. El consejo del apóstol Pablo es este y está en el versículo 10. En el versículo 10 él dice: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de entrar a la armadura de Dios, ni podemos entrar a la armadura de Dios, ni podemos entrar. Y es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuántos cristianos con certificado de instituto bíblico están ahorita en el mundo? Unos borrachos, otros en droga, otros divorciados. No me lo contaron, me consta. La armadura de Dios son armas para el guerrero. Amén. La armadura de Dios son armas para guerrear. Pero haga de cuenta, es como el día de hoy. Si usted toma a un soldado, a un hombre, le pone el mejor uniforme, le pone una banderota aquí de los Estados Unidos, le da su dog tag, su identificación, le da una pistolona y le da la ametralladora último modelo, le da su casco y lo manda al soldado a la guerra. Pero ese soldado está anémico, está enfermo, está débil, desnutrido y no puede ni siquiera cargar las armas que se le han entregado. De nada sirve un título, amén. De nada sirve un título, de nada sirve ser un maestro, de nada sirve ser un predicador, de nada sirve ser un músico, un servidor, de nada sirven los títulos si está anémico, si está desnutrido, si no tiene ni fuerza para utilizar las armas que Dios nos ha entregado. Por eso es que tristemente a veces personas se preguntan: bueno, pero ¿qué pasó? Era un predicador, era un pastor, era una persona que tenía maestrías, tenía sus doctorados, era un músico, cantaba, hablaba en lenguas, y ahora ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Danzaba. Y ahora anda ya, bueno, ya no sé si está en moda la quiebradita. Ahora la anda ya quebrando allá en el baile. Para los modernos, la quebradita yo creo que fue de los años antes del 2000. Y en vez se pregunta uno: bueno, pero ¿por qué? Si esa persona tenía conocimiento bíblico, hermano, las escrituras las sabía de memoria y sabía dónde estaban los libros y rápido las encontraba, y ahorita está allá en la cantina. Tenía experiencia ese hermano, esa hermana tenía años en la iglesia. De nada sirve la armadura si la persona no tiene la capacidad y no tiene la fuerza para continuar avanzando y usando lo que el Señor le ha entregado. De nada sirve la armadura si el soldado está enfermo. De nada sirve. Por eso es que tristemente cuando vemos y escuchamos de personas que
se alejan del Señor, se van para el mundo, abandonan la iglesia, ya no quieren servir, ya no quieren hacer nada. El problema es en su debilidad espiritual. Por eso les dije la semana pasada que cuando hay un problema, una ofensa, una mala palabra, un malentendido, cualquier cosa, algo que hayan hecho intencionalmente, en veces nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el enojo, la amargura, y vivimos enojados, criticando, hablando mal de alguien. Porque la debilidad espiritual se manifestó cuando se agitaron las aguas. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros nuevamente allí en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos. Amén. Hermanos míos, él está preocupado por sus hermanos. Hermano, mire, a mí me preocupa usted. Me preocupa la iglesia del Señor. Me preocupa porque gracias al Señor hemos iniciado el año, y me preocupa porque digo yo, ¿cómo están en su vida personal? ¿Se estarán fortaleciendo? ¿O están viviendo una rutina? ¿Están viviendo simple y sencillamente algo religioso que aparentemente todo está bien y todo está bonito, pero cuando llega una prueba, todo lo derriba, todo se viene abajo? Por eso, si cada uno de nosotros observamos lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta que estamos viviendo días malos, días muy malos. El día de hoy en las universidades, ¿verdad? Por eso es que se dice en las estadísticas que muchos de los jóvenes cristianos, cuando llegan a la universidad, se alejan de Cristo. Cuando algunos cristianos llegan al colegio, abandonan la fe. Algunos en veces piensan, no, pues entonces ya no los mando al colegio, ya no los mando a la universidad, sino más se van a apartar. El problema es que llegó la prueba. El problema es que les llegó una teología, una enseñanza, una filosofía de los profesores, y estaban débiles. Estaban débiles, aunque tenían quizás enseñanza desde niños y tenían algo de conocimiento, pero estaban débiles y no pudieron levantar lo que es la espada del Señor para defenderse. Cuando miramos, ¿verdad?, que este mundo odia a los cristianos, por si acaso no lo sabía, a usted lo odian, simple y sencillamente por ser cristiano. Cuando usted sabe eso y usted va a evangelizar y alguien le confronta, alguien le ataca por la fe, cuando la persona está débil dice, bueno, ya mejor no voy. Si se quieren perder, que se pierdan, que se vayan al infierno, ya no voy yo. Pero lo que está haciendo la persona, se está escondiendo porque se siente débil y no siente la pasión ni siente la fortaleza de continuar testificando de Cristo. Entonces hay ataques allá en el mundo, hay ataques por el gobierno, hay ataques por todos lados. Dentro de las iglesias, ¿verdad? Le decíamos que en veces entran falsas doctrinas, falsas creencias y enseñanzas que de repente alguien le comienza a compartir. No tiene que ser un predicador, puede ser un predicador que de repente comienza a predicar herejías, pero de repente puede ser uno de sus hermanos. Never know. Alguien le puede comenzar a de repente decir, ay hermano, es que eso del virus, eso es pura brujería, vamos, te voy a llevar con un curandero, te voy a dar una barrida ahí con un huevo. Y, bueno, está bien, sí, yo creo que sí. Pero es que fue un hermano el que le dijo.
Y como la persona está débil, tiene conocimiento, trae su Biblia y una Biblia bien grandotota. Está débil y no se puede defender. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros aquí la clave de cómo nosotros podemos permanecer firmes en contra de cualquier acechanza, en contra de cualquier ataque que llegue a nuestra vida. Y es lo que él dice en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, usted sabe que el apóstol Pablo ama a los hermanos. Y él dice, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. Estábamos cantando ese canto ahorita. Si tu presencia conmigo no va. Fortaleceos en el Señor. Ser fortalecidos con su presencia. Ser fortalecidos confiando seriamente en el Señor. Cuando usted no confía en el Señor, está débil. Por eso él dice, fortaleceos en el Señor. En otras palabras, que usted y yo entendamos que nuestra confianza, nuestra victoria, no nos la da ni la medicina, amén. Por ejemplo, digamos, hermano, todos me dicen, para qué, ok, whatever. Ni la medicina, ni el hombre, ni los hospitales, nadie. El que nos da a nosotros la victoria es el Señor. Lo que está diciendo aquí es que nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios, en que Él es el que nos da la victoria. No es el título, amén. No es el título, no es cuánto dinero yo tengo, no es cuánta experiencia yo tengo. Ay, es que yo tengo mucha experiencia, hermano, tengo años en el Señor y usted me viene a enseñar a mí. Eso no sirve. No sirve la armadura si no estás fortalecido en el Señor, si no tienes la confianza que Dios es el que te va a dar la victoria. ¿So te recuerda la historia bien de Saúl y David? Cuando llega Goliat, ¿verdad? Y está allí enfrentando al pueblo de Israel. Y dice que ese gigante salía todos los días. Y el ejército de Dios o el ejército de Israel, escondidos, sus rodillas tiemble y tiemble, y la espada en su mano, y tiemble ahí contra sus escudos. Tenían la armadura, amén. Tenían la armadura, pero de nada les servía, porque por dentro estaban débiles. Llega David y se lo llevan que vaya a hablar con el rey Saúl, porque escucharon algo diferente en David. Ven David, ven para que hables con el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice a David, tú no vas a poder en contra de ese gigante. Es un hombre de guerra, de mucha experiencia. Hello. De mucha experiencia. Y tú eres un muchacho. Y David allí le dijo algo que le abrió los ojos a Saúl. El mismo Dios que me dio el poder para vencer al oso y al león, es el mismo Dios que me va a dar a mí la victoria sobre aquel filisteo. ¿Qué es lo que estaba en David? Una fortaleza en su Dios. Él tenía una fuerza, él tenía una pasión, él se sentía fortalecido, no por la armadura, ni por los hombres, ni por el título, porque él no tenía ni título, era un pobre pastorcito de ovejas.
no era rey, no era soldado, ni era parte del ejército de Israel. Era un muchacho que cuidaba chivas. Pero lo que ese muchacho tenía, que no tenía ni el rey de Israel, era una confianza en su Dios, y eso es lo que lo hacía a él fuerte. Eso es lo que lo hacía fuerte. Él dijo: no importa cuán grande ustedes lo miren, porque curiosamente David nunca llama a Goliat gigante, siempre lo llama filisteo. Nunca lo llama gigante. Él decía: hay un gigante, pero no es ese, es mi Dios. Mi Dios es el gigante, ese no, ese es un filisteo. Y su confianza estaba en su Dios, su fe, su fortaleza, hermano. Y él estaba, mire, fortalecido. Él decía: no, hombre, este filisteo no es nada. De nada le servía al rey Saúl la armadura, porque se acuerda que se la quiso dar a David. Mira, David, aquí está mi armadura. David se la pone y le enseñan unas fotos, ¿verdad? Donde estaba el escudo bien grande, la espada y el casco. Todo le quedaba bien grande. Y David le dijo: quédate con tus títulos, quédate con tu experiencia, quédate con tu manera de hacer las cosas, porque la victoria a mí me la va a dar el Señor. Él me va a dar a mí la victoria. Hermano, de nada le sirvió a Saúl la espada. De nada le servía ser rey. De nada le sirve al hombre, al cristiano, tener título de pastor. De nada nos sirve la experiencia, hermano. Es que yo tengo ya 25 años en el Señor. De nada sirve la experiencia. De nada sirve el conocimiento. De nada sirve, hermano, si la persona no está fortalecida con la presencia del Señor. Es la presencia del Señor. Por eso le dice el apóstol Pablo: mira, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Fortalécete, hazte fuerte, deja la debilidad, porque la carne te va a venir a tentar. ¿Verdad que nuestra carne viene y nos tienta? No nomás es tentación de irse con una mujer, irse con un hombre. No solamente es tipo de tentación, porque cuando de repente han sentido tentados, han sido tentados a irse de la iglesia y ya nunca regresar. No, yo no. De repente, no, esto no es para mí. Y de repente viene la tentación donde la persona dice: pues a lo mejor Dios ni me escucha. Ese tipo de tentaciones, ese tipo de pruebas son días malos donde no solamente está su carne atacándole, pero también hay allí detrás de esas cosas huestes espirituales de maldad influenciando sus pensamientos. Influenciando sus pensamientos, sus acciones. De repente el diablo le manda una diabla. Hello. Sí, no me diga que no. O el diablo le manda un diablo. Dijo alguien por ahí: cualquiera que sea su preferencia. Le manda una tentación. Y poco a poco comienza a hablar, a seducir. Y cuando usted mira las escrituras, usted se va a dar cuenta cómo muchos hombres cayeron, cómo muchas mujeres se rindieron. Les acabo de decir del rey David, del joven David.
Cuando él miró a ese filisteo, él se levantó y lo venció, porque él dijo: Jehová está conmigo, el Señor que me ha dado la victoria me dará la victoria. Pero ¿qué sucedió más adelante, cuando ya pasaron los años, cuando ya pasó el tiempo? El rey David dejó de fortalecerse en el Señor. Y gracias a Dios que Él no esconde ninguna de las cosas. Dios no anda escondiendo: ay, mi siervo David hizo lo malo. Borren eso de la Biblia, no lo pongan ahí, no lo escriban. Ahí quedó establecido y quedó escrito que cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó. David se quedó en su casa, y todos los reyes peleando, haciendo su trabajo. Y dice que David se levantó, ni temprano se levantó David, ya bien tarde, retirándose allá del techo de su casa, y miró a aquella mujer bañándose. La miró, la codició y la llamó. ¿Qué pasó? Dejó de fortalecerse en el Señor. Dejó de hacerse fuerte. Hermanos, tenemos nosotros luchas, pruebas y malos días. Algunos de esos ataques van a ser de nuestra propia carne. Hello. Algunos de esos ataques van a ser de nuestra propia carne. Algunos de esos ataques van a ser espirituales, donde viene el enemigo y viene a atacar con duda, temores o mentiras y engaños. El problema es si nosotros dejamos de estar fortaleciéndonos en la presencia del Señor. Por eso le dice, por eso dice el apóstol Pablo: fortalécete. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Porque, hermanos, lo único que nos va a dar a nosotros la capacidad, el poder y la fortaleza es el Señor. Es lo único. El problema es que cuando pasan los años, en veces nos podemos descuidar, y ahí es donde miramos que tristemente algunos menguan, algunos caen y se van para el mundo, dejan sus casas, sus hijos, ministerios, y se apartan del Señor. Porque aunque aparentemente estaban allí y tenían armadura, no estaban fortalecidos en el Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar, tenemos que obedecer al Señor, hermano, estar en su presencia, poder adorarle. Mire, si usted antes era un adorador y ya no adora, hermano, vuélvase a adorar. Si usted ya no adora, ponga música para alabar al Señor y adórele, cántele. Busque su presencia. Haga usted, me puede contar la alabanza. Le decíamos: hermanos, usted entre, usted olvídese de lo que dejó en casa. Por lo digamos, apague su teléfono para que no le interrumpan a usted y no interrumpa a su vecino. Porque lo que más necesitamos es la presencia del Señor, porque solamente cuando estamos confiando en Él y sabemos que Él está con nosotros, hermano, entonces tenemos fuerza para salir y hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. Solamente así, si el Señor nos fortalece, podemos perdonar. ¿Alguien dice amén? Es lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y también podríamos decir: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza.
fortaleceos en el poder de su fuerza. Oye, ¿qué fuerza es la del Señor? Amén. Una fuerza, un poder, una potencia, la de Dios. Y dice que nosotros nos debemos de fortalecer en el poder de su fuerza. Hermano, no es nuestra experiencia, no es nuestro conocimiento bíblico lo que le abre los ojos a la gente. Hello. ¿Sabe qué es lo que le abre los ojos a la gente? El poder de su fuerza. Dice que por el Espíritu Santo es el que quita la venda de nuestros ojos. Es el Espíritu Santo el que redarguye a la gente de pecado. No somos nosotros. El problema es que nosotros podemos llegar. No es que yo ya conozco la Biblia. Deja, voy y le hablo. Y ahí vamos bien confiados a hablar yo. ¿Se acuerda cuando dijo Jesucristo que si por el dedo de Dios expulsaba a los demonios, era porque el reino de Dios había llegado a vosotros? Es el dedo de Dios. Imagínese, el dedo de Dios. Usted ha visto que de repente a alguien le cae aquí una hormiga, un mosco, y usted llega y le hace así, y se va el mosco, se va la hormiga volando. Es lo que hace Dios. Dice, si por el dedo de Dios expulsa demonios, no somos nosotros. Ay, no, hermano, es que compartí, se convirtieron 10 almas. No fuimos nosotros. Es el Señor el que quita la venda de sus ojos. Ay, hermano, oré por aquella persona y sanó. Venga, para que ore por la otra persona que también está enferma. Y ahí vamos, creyendo que somos nosotros. Y dice, no, dice el apóstol Pablo, fortalécete en el poder de su fuerza. Es Él el que hace las cosas, no somos nosotros. Por eso le está diciendo aquí ¿verdad? Fortalécete. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza es donde nosotros tenemos que fortalecernos, hermanos. Esto, el permanecer firmes cuando nos llegan las tentaciones, cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llega un día malo, hermano, no lo vamos a permanecer de pie por quien está a nuestro lado. De repente, ay, no, aquí está el hermano, aquí está la hermana, yo sé que voy a estar bien. Pero ¿se ha dado usted cuenta que de repente podemos estar dentro de una congregación y sentirnos perdidos? Por eso le preguntaba, mire, ¿cuánto tiempo quizás no pasamos dentro de la congregación, dentro de la iglesia? Pero llega una enfermedad, llegó el virus, algunos se enfermaron y dijeron, oye, no estoy listo para morir. Espérame, Señor, no me lleves todavía. Y dijimos, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad y ahora sí voy a cambiar mi vida. Ahora sí me voy a levantar y te voy a servir. Señor, ahora sí voy a dejar aquellas cosas. Y nos dimos cuenta que habían cosas que habían que cambiar, hermano, pero no son las cosas que hay que cambiar. Lo que tiene que cambiar somos nosotros. ¿Dónde nos estamos refugiando? ¿Dónde nos estamos nosotros pasando tiempo? Si estamos fortaleciéndonos verdaderamente en su presencia, si estamos fortaleciéndonos en su poder, o si nos estamos solamente confiando que porque ya nos congregamos todo está bien. Algunos se congregan para calmar la conciencia, pero no se fortalecen en el Señor. Y allí, hermano, tristemente es donde sale sobrando y es en vano todo lo demás. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo también dijo: todo lo puedo en Cristo?
quien me fortalece. Esa fue la conclusión del apóstol Pablo. Todo lo puedo. No, yo me acuerdo que uno de los jóvenes siempre me decía, come on, pastor, you can do it. You're the pastor. Dice, tú puedes hacer cualquier cosa, tú eres el pastor. Ándale, brinca, ándale, haz esto, haz lo otro. Tú puedes, you can do anything, you're the pastor. No, no es así. No es lo que estaba diciendo el apóstol, sí, mis buenos ranazos ahí. You can do it, pero sean piruetes, ahí voy yo también, quedé tirado. El apóstol Pablo no está diciendo, yo todo lo puedo. No. Él no está diciendo, yo todo. No, él está diciendo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Hermano, ahí es donde llega la conclusión, porque Él está diciéndole a la iglesia y nos dice a nosotros, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque entonces todo lo podemos hacer. Sí, se puede perdonar. Ay, hermano, hasta eso. Sí, también hasta eso. ¿Puedo amar a esa persona? Sí. Si te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, lo puedes amar. ¿Sabe qué tan difícil es en vez que para que la gente nos ame y el Señor así nos amó? Si el Señor nos amó siendo como éramos o como somos, ¿por qué no fortalecernos para amar a los que son como son? Pero cuando no estamos fortalecidos en el Señor, no, yo no tengo por qué aguantarlo, no tengo por qué amarlo, yo no tengo por qué saludarle. No queremos. Y dice el apóstol Pablo, todo lo puedo. Hello, todo lo puedo. Golpeado, sangrando, azotado, amenazado de muerte, le decían que se callara, que no predicara de Cristo, y el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. El Señor sufrió menosprecios, desprecios, ataques, malas palabras. Hermano, todo el mundo estaba en contra del Señor. Hasta los mismos discípulos lo abandonaron a la hora de la hora. ¿Y qué si mejor haber dicho el Señor? Oye, mira estos, los que según iban a ser fieles hasta la muerte, ya me dejaron. Me bajo de la cruz, ahí los dejo. Sálvese quien pueda. Hermanos, usted y yo debemos de permanecer firmes en Cristo por el poder de su fuerza y porque el Señor es el que nos fortalece, no por quien está sentado a nuestro lado. Pregunta a los casados: si su esposo o su esposa la abandona y se va con alguien más, ¿qué va a hacer usted? No, pues ya no vengo a la iglesia. No, Dios no. Yo he escuchado personas que han dicho, mi hermana, mi hermano murieron, yo ya no creo en Dios. ¿Por qué? Es que sufrieron mucho y murieron. ¿Y qué? ¿Acaso no dijo el Señor que establecido está que todo hombre ha de morir una sola vez? ¿Acaso no dijo eso el Señor? ¿O simple y sencillamente no te gustó y no te gusta como Dios hace las cosas? Entonces la gente abandona al Señor, abandona la iglesia por su debilidad espiritual,
Porque cuando llega el día malo, no pueden permanecer firmes. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No porque ya sabes hacer algo significa que ya no necesitamos del Señor. No porque ya tenemos experiencia y años en el Señor significa que ya no tengo que orar. Por eso a veces entiendo cuando algunos hermanos se preocupan y se frustran. Ay, hermano, pero nadie llega a la oración. No quieren orar, no quieren buscar, no quieren fortalecerse. Pero usted y yo debemos de continuar fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, sin importar quién llegue o quién no llegue. Y ahí es donde nosotros tomamos conciencia de que esta fortaleza, esta capacidad, este poder de permanecer firmes no lo encontramos en el Walmart. No lo encontramos en Amazon. No lo encontramos, hermanos, simple y sencillamente siguiendo a una persona, yendo a una iglesia. Esta fortaleza, este poder, esta capacidad de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo para permanecer firmes, la encontramos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Allí, hermanos, allí está, mire, no hay vuelta de hoja. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete para lo que venga. Fortalécete para lo que venga. Para que cuando llegue el día malo, permanezcas firme. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y le quiero pedir que ahí donde está, que por favor cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos, por favor. Si usted quiere permanecer firme en todos los aspectos de su vida, si usted quiere que permanezca su casa, si usted quiere que permanezca la pasión por Cristo, si usted quiere permanecer sirviendo al Señor, si usted quiere que cuando Cristo venga por su iglesia, usted esté seguro y confiado que se irá con Él, se requiere que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. No somos nosotros, no es cuánta Biblia conoces, que te va a ayudar bastante. Esa es una arma para el guerrero, un arma, porque sin esas armas no puedes pelear. Pero de nada sirve tener conocimiento bíblico, de nada sirve tener un título, de nada sirve los años de experiencia si no estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete hoy.
Fortalécete hoy, porque tú ni yo sabemos cuándo tendremos ese día malo. Ese día malo cuando seremos confrontados con una realidad de un ataque tan fuerte espiritual. Quizás será calamidad, quizás será una enfermedad, quizás será algo que nunca te imaginabas que te sucedería a ti. Los que brillan y los que se mantienen firmes en medio de las tribulaciones y todo dolor y todo sufrimiento, es porque se han fortalecido en su Señor. Te has fortalecido en el Señor y Él te ha mantenido firme. Te has fortalecido en el Señor y has aprendido a perdonar. Te has fortalecido en el Señor y has aprendido a amar. Te has fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y por eso no dejas de orar. Por eso continúas marchando a pesar de todo lo que ha llegado a tu vida, porque te has fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete hoy. Fortalécete hoy. Te invito, iglesia, quien quiera que tú seas, te invito a este altar, a que vengamos juntos y le digamos al Señor que sin su presencia no llegaremos a ningún lugar, que necesitamos de Él. Necesitamos que Él venga, que su presencia venga sobre nuestra vida, para que nos dé el poder, la confianza que necesitamos para nunca apartarnos de Él. Para nunca apartarnos de ti, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Sé que te voy a encontrar. Sin ti no podemos. Quiero habitar. Quiero estar firme, Señor, en todo lo que me has enviado a hacer. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Créele al Señor. Si tu presencia conmigo no va, Créele al Señor. yo no voy a ningún lugar. No Créele quiero al Señor. llegar, no voy Confía a en Él. llegar. Confía en Él. Confía en Él. Es el Señor el que te va a fortalecer. Es Él el que te va a dar paz. Es Él. Es Él el que tiene cuidado de ti. Es Él el que tiene cuidado de ti. Si tu presencia conmigo no Él va, te dará
las Yo no fuerzas, voy a ningún lugar la capacidad, donde llegar. la pasión y el amor Voy que a tú llegar. tanto anhelas. Te dará la capacidad. Te dará la capacidad, el poder que tu alma tanto necesita. Te dará el poder, te dará el poder, la fortaleza espiritual. Solamente